nos parecía interesante entender cuál es el objetivo de presentar esta acción de amparo, en la medida que entendemos la presidenta no está pidiendo ser reincorporada, ¿no? La señora Dina Boluarte no pide volver al cargo, pero sí cuestiona la forma. ¿Podría resumirnos el objeto, digamos, la razón de esta acción de amparo? Bueno, creo que queda claro que en su momento lo único que apareció en un solo día, una serie de hechos que terminó en lo que conocemos y lo que determina que hoy día el señor Geri sea presidente de la República. Bueno, el tema es el siguiente. A las 10:36 de la noche se comunica de la aprobación de las mociones de vacancia, 4, y le invitan a desarrollar su defensa a ella y a su abogado para que 56 minutos después ella pueda ejercer la defensa respecto a estas imputaciones contenidas en la vacancia. Evidentemente, eso rompe lo que ya incluso el Estado peruano ha sido sancionado a nivel interamericano, que es la violación del artículo 8 de la Convención, donde se obliga a dar un plazo razonable para preparar la defensa. ¿Cuánto era el plazo razonable, doctor Campos? ¿Cuánto cree usted? Primero es entre 4 y 10 días. Y en el caso específico, en el caso del presidente Vizcarra y del presidente Kuczynski, se dio 7 y 8 días. Claro, entonces, estamos hablando de dos expresidentes que sí pudieron defenderse de vacancias aprobadas y se los citó, ¿no? Le añado allí el caso del presidente Castillo, que es un caso sui generis, ¿no? Porque allí el presidente Castillo no se defendió, pero hizo este mensaje a la nación que fue entendido como una ruptura del orden constitucional, ¿no? Usted más bien compara el caso de la expresidenta Boluarte con las vacancias de Kuczynski y de Vizcarra, ¿no? Es que hay dos cosas diferentes, Santiago. La primera, para que se entienda, en el caso de la vacancia presidencial, justo el Tribunal Constitucional utilizó el habeas corpus que propuso Pedro Castillo para salir en libertad. Y él establece que efectivamente en su habeas corpus él lo habían basado con votos, ¿no?, que no habían sido suficientes según el reglamento. Ajá. El tribunal le dijo, tú no puedes pedir eso porque en el momento que estás leyendo el discurso te estás convirtiendo en gobierno de jure en un gobierno de facto, y las prerrogativas sirven para proteger la función presidencial, no para proteger acciones de golpe de Estado. Uh-huh. Entonces, el tema de él es diferente. Acá hay mociones que tenían que soportarse, explicarse, probarse, porque en ese habeas corpus, el 1803 del 2023, el Tribunal Constitucional dijo, para que no sean narrativas, tiene que haber 3 pasos. Primero, decirme qué es lo que tú crees que es incapacidad moral permanente. Segundo, tienes que decirme los hechos que tú dices que son provocador de esa incapacidad moral permanente. Y tercero, que lo más importante, para que no sea una narrativa, para que no sea un ejercicio retórico, tú me tienes que probar con medios probatorios o decirme dónde están los medios probatorios. Eso es lo que dice la sentencia del tribunal. Entonces, había un antes y un después. Y eso es lógico, porque si en este momento yo digo que Santiago es un ladrón, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que demostrar que eres un ladrón. Claro, tendría que exigir un debido proceso, digamos, ¿no?, en la justicia. Y en este caso, también el tribunal ha hablado de un debido proceso en situaciones de plena normalidad constitucional, ¿no? Estoy citando justo la sentencia que usted menciona, el caso Pedro Castillo, donde el TC allí dice que siempre se debe respetar el debido proceso. Ahora, doctor Campos, los argumentos que usted plantea de que no se le dio un tiempo de defensa a la presidenta, de que, digamos, no pudo ejercer esa defensa y tampoco se le señalaron los cargos debidamente, esta situación pareciera
digamos, no ser rebatida. ¿Alguien ha rebatido esto y alguien le ha dicho, doctor Campos, si fue justificada la vacancia? O sea, lo único que habría pesado es la fuerza de los votos, entiendo, ¿no? Y ese es el problema, porque nosotros decimos lo siguiente: tú me invitaste para defenderme, pero tenías que haberme dado el plazo para efecto de hacerlo. ¿Por qué hubiera ocurrido si hubiera ido? La masacraban a la defensa sin escuchar, y al día siguiente hubiera salido, se defendió. Entonces, evidentemente, eso iba a ser una falsificación de lo que formalmente existe en el reglamento. Entonces, lo que correspondía era dar la defensa, pero no se hizo como correspondía. Como eso no es así, entonces no le puedes mantener la calificación de incapacidad moral permanente. Porque nuevamente, Santiago, como esto se entiende, Joseph Campos mata a una persona, le dan 15 años de prisión y al día siguiente, del 15º año, él se rehabilita. Puede pedir la anulación de los antecedentes penales, judiciales, etcétera. Pero cuando te declaran moralmente incapaz de manera permanente hasta que te mueras. Entonces, ese es el gran problema. Claro. Como no se permitió la defensa, entonces no debe mantenerse la calificación. Claro, lo que pasa es que sí me parece interesante lo que usted comenta, doctor Campos, y de hecho es una tercera pretensión que hacen, ¿no? Que se cese el calificativo de incapacidad moral permanente porque dicen ustedes que afecta el honor y la buena reputación de la señora Boluarte. Y yo creo que el fondo del asunto aquí es qué tan fácil es vacar a un presidente en el Perú, porque por el caso de Dina Boluarte uno diría es sencillísimo, ¿no? O sea, basta que haya una voluntad general en el Congreso y no se tiene que respetar el debido proceso, pero el Tribunal Constitucional ha dicho en más de una oportunidad, caso Castillo, caso Vizcarra, que siempre se tiene que respetar el debido proceso. Ahora, ¿usted espera que la justicia haga por fin una interpretación del término incapacidad moral permanente que el TC no ha hecho? Lo que yo creo, lo primero es lo siguiente, a ver, para efecto de la gravedad de esto y de la cual coincido contigo, el número de presidentes en los últimos 10 años debería ser para 40 años de mandato. 8 por 5, 40. Pero estos son 10 años. Entonces, acá hay un problema que se tiene que solucionar. Primero, o te sacas de esta causal, porque hay gente que cree que es centrifugadora de los problemas políticos, o lo tienes que exigir, ¿no?, en la clave de defensa del debido proceso y permitirse la defensa. Entonces, aquí lo que nosotros pedimos es, para efecto de no perturbar la estabilidad y no servir a los intereses de aquellos que no quieren que haya transición democrática y quieren que se vayan todos, que no haya elecciones en abril, nosotros centramos nuestra atención en construir nuestro caso de la manera siguiente. Como no me permitiste la defensa, todo lo que sigue es un tema discutible. Como esto lo hemos presentado ahora, y en abril va a haber elecciones, y en junio ya hay resultados, entonces el extremo de la restitución no se va a cumplir seguramente. Y vamos a pedir una medida cautelar para pedir la suspensión de la calificación, porque no debería ocurrir que sea tan sencillo que algunos congresistas candidatos hagan popularidad a costa de este tipo de situaciones. Interesante el punto de vista. Ahora, el Tribunal Constitucional debió interpretar qué se entiende por incapacidad moral permanente, porque parece ser un término abierto, indeterminado, y el Congreso puede ponerle ese rótulo a cualquier presidente criticado y con poco respaldo popular. Digamos, no hay allí una preocupación de fondo en que se deba definir qué es la incapacidad moral permanente. Le digo más, el propio Julio Velarde, ante el Foro Económico Mundial,
dijo en un momento que el Perú tenía que desactivar estas armas nucleares de su política, ¿no? Como diciendo, hay que ponerse de acuerdo, no podemos estar vacando a presidentes así como así, pero yo le pregunto, ¿se necesita una determinación clara de qué es incapacidad moral permanente? Porque en el caso de Boluarte podía ser su mala gestión en seguridad ciudadana, sus procesos penales abiertos, digamos, cualquier cosa caería ahí, ¿no? Mira, la preocupación y la exhortación que tú tienes es la exhortación que ha tenido la Comisión Interamericana al día siguiente de lo que ocurrió. Estableció como preocupación una exhortación para que haga determinación de esta situación. Y si no se puede, que se saque. Porque ¿sabes qué? Mira, cuando aparece en la historia, tú recordarás que en el siglo XIX la oposición de las ciencias eran las ciencias físicas y las ciencias morales. Entonces, la denominación, y eso lo dicen dos importantes autores civilistas, que la intención de la calificación de moral correspondía a una situación específica del momento, ¿no? Que era una denominación que moral era lo mismo que mental. Pero ahora, lo moral tiene una connotación diferente, la filología ha hecho lo suyo y es otra cosa. Porque si tú te das cuenta, las causales de vacancia, léela una por una, ninguna tiene vocación de sanción. Por ejemplo, te mueres, viajas del país y no regresas, como listo, se constata, sales del país sin pedir permiso, también vacante, entras en el supuesto 117, te vacan. Todo eso es objetivo. Te da una parálisis física, listo. Si te volvías loco, ahí ocurría el tema de la vacancia. Pero ahora lo hemos convertido en calificar como en clave de inconducta, con lo cual termina siendo una situación lesiva, además con una apertura incomprensible para quitar el poder. Porque, permíteme apuntarte esto, Santiago, ¿por qué en la democracia parlamentaria se puede quitar por votos el poder a un jefe de gobierno? Porque la fuente del jefe de gobierno es el propio parlamento. En cambio, la fuente del poder del presidente y del congresista en este modelo constitucional peruano es el mismo, es el pueblo. Por eso es que tú no le puedes permitir que a punta de voto se saque un presidente. Claro, equilibrio de poderes, ¿no? También equilibrio de poderes, o sea, ambos poderes tienen armas, Palacio tiene un arma para poder disolver un parlamento y el parlamento tiene un arma para poder sacar a un presidente del cargo, pero tiene que haber un balance, un equilibrio allí. Y en ese extremo es interesante de todas maneras cuando ustedes solicitan, doctor Campos, que la justicia haga, abro comillas, una interpretación al procedimiento de vacancia, ¿no? Claramente creo que es algo que estamos esperando con mucha expectativa, doctor Campos. Yo tengo que ir cerrando la entrevista, pero ya nos ha dado usted su mirada legal de por qué se inicia esta batalla legal, esta batalla de querer anular la vacancia de Dina Boluarte. Doctor Campos. No, pero solamente termino con esto, Santiago. Por favor. 30 segundos. Sí. Mira, esto ya le pasó a Dina Boluarte. Lo único que en este momento se quiere es activar que la justicia acote el problema. Yo no cobro honorario precisamente porque también como constitucionalista me interesa que exista una pacificación y una institucionalización de la política. Y mientras que esto ocurra, va a haber noveno, décimo, decimosegundo presidente, y esto lo único que aporta es una inestabilidad política brutal, que es lo que tenemos que cerrar. Correcto. Gracias. No, a usted, doctor Joseph Campos.